Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al espacio de diálogos municipalistas 2022. Hoy en este conversatorio queremos abordar uno de los temas que sentimos que más nos urge acometer también para transitar desde lo local hacia modelos de gobernanza que pongan las vidas en el centro. En este caso, la vivienda y el acceso a la vivienda. Es un derecho fundamental que debería estar garantizado y sin el que no es posible el desarrollo digno de las personas. Un derecho que sistemáticamente les es negado a una gran parte de la población y un tema que es tremendamente complejo de abordar, tanto por la sacralización de la propiedad privada como por el valor especulativo, ¿no?, que el mercado le ha otorgado. Un problema que no solamente pasa en las grandes ciudades, sino que también se convierte en un gran quebradero de cabeza para aquellas entidades y colectivos que están intentando revitalizar los municipios. Para ello, hoy vamos a contar con personas de 3 colectivos municipalistas, todos porque frente a estos grandes retos ecosociales que nos atraviesan y que tienen un componente global, están accionando, ¿no?, desde lo local propuestas y medidas para que esta situación cambie. En primer lugar, vamos a hablar con Rosa Feliz, que es militante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Lleva desde 2018, solamente un añito después de que empezara el sindicato en 2017, y que está colaborando en las comisiones de comunicación desde el principio y desde el 2022, desde este año, también en la parte de coordinación del sindicato. Bienvenida, Rosa. Queríamos que nos contases así un poquito desde tu experiencia y trayectoria, desde la del sindicato, a grandes rasgos, cuál es la situación global, ¿no?, del mercado de la vivienda, también cómo surgió y cuál está siendo un poco la lucha de las inquilinas y qué avances y retos se encuentran, ¿no?, o encontráis para transformar la situación desde los municipios. Bueno, pues como bien dices, esto parece que viene desde la situación del 2008, cuando se peta la burbuja inmobiliaria, porque directamente desde los años 70 lo que hace en España es habilitar un poco las ciudades para que venga la gente de los pueblos y compre vivienda. Les ponen como en bandeja que tienen que comprar, o sea, les ayudan en la compra, digamos, para que así llenen la gente de ciudades y, claro, evidentemente luego, ya que estás aquí, pues que trabajes, que produzcas, que compres, que gastes. Entonces, igual que nos llevaron a la compra de vivienda e incluso a hipotecándonos e incluso a darnos más de lo que o sea, era una locura, ¿no? O sea, la hipoteca y cómprate un coche y ahora no sé qué, no sé cuánto, o sea, como endeudándonos como a tope. Luego también digamos, ese propio mercado o esas propias políticas nos llevan directamente al alquiler. O sea, igual que nos llevan a la compra, nos llevan al alquiler. Al final como que somos un poco los peones de todas las élites en ese sentido. Entonces, pues lo que os decía, pues está ya la burbuja y todo esto, y lo que hacen en las grandes ciudades, sobre todo pues en Madrid o Barcelona, es el suelo público, pues digamos que han comprado o lo tienen los ayuntamientos para hacer vivienda pública y lo que hacen es vendérselo a fondos de inversión para que directamente especulen con la vivienda, ¿no? Y entonces estamos en un momento actual en el que no hay vivienda pública en ciudades como Madrid, o muy poquita, en que los bancos fueron rescatados quitándoles de sus activos las viviendas para meterlas en otro fondo de rescate que se llama Sareb, y al final somos, digamos, unos peones, como decía, de las élites, y la situación actual, pues en alquiler, es que la gente joven pues no se puede emancipar, no puede vivir sola, las familias están ahogadas con los pagos del alquiler. Digamos que el alquiler es el recibo o el impuesto más caro que pagamos todos, el recibo más caro que pagamos por encima de cualquier suministro, pero digamos que también los medios nos hacen ver que el problema está en la electricidad o tal, pero
Siempre yo digo un ejemplo y es que cuando tú te planteas reducir gastos y dices, bueno, pues pongo menos el aire acondicionado o uso menos la calefacción, la vivienda, el techo, por más o menos que pises el suelo, no puedes reducir nada, ¿no? Tienes que vivir en algún sitio. Y entonces ahora mismo pues nos encontramos en una situación en la que muchas personas acuden al sindicato de inquilinas e inquilinos para decir pues que tienen un problema porque tienen unas subidas abusivas del alquiler de repente, o sea, estamos hablando de repente decirte, oye, que ahora para renovarte te voy a subir 300 euros y cosas así locas, ¿no? En las ciudades, lo que es en la capital, lo que quieren es quitarse a la gente del medio para esos pisos, hacerlos de alquiler turístico, porque quieren convertir las ciudades en parque de atracciones, llevarnos al extrarradio, que no hagamos vecindad, que no hagamos colectivo, y así tenernos, digamos, esparcidos y totalmente fuera del mogollón de la ciudad y de los barrios, que es lo que está pasando actualmente. Y bueno, pues sí que es verdad que además de luchar y de ayudar a mucha gente que se acerca a nosotros con estrategias que ahora os comento, sí que también a través de los colectivos de vivienda o a través de los colectivos de vivienda lo que estamos haciendo es incidir o intentar incidir en las leyes que hay actualmente, porque las leyes ahora mismo solo favorecen mucho más al propietario que al inquilino. El inquilino está desprotegido en estas leyes que cada vez pues se les protege menos, y entonces sí que hemos, la última ley de vivienda, que fue en el 2019, ahora parece que han retomado, por lo menos nos han escuchado y hemos presentado 60 enmiendas en las que pues recogemos cosas como básicas y bueno, pues en septiembre se aprobará esa ley. No creemos que recoja ni mucho menos un porcentaje mínimo de lo que necesitamos, pero por primera vez en este país se ha puesto un límite al IPC alquiler, que, a ver, no es una maravilla y no es gran cosa, pero como está todo, pues por lo menos se ha topado ese precio y se pone en el imaginario colectivo de que hay que topar ese precio y de que eso es posible. Entonces, sí. Rosa, ¿y cómo surge el sindicato de inquilinas e inquilinos y cuál es la acción que hacéis, digamos, a nivel más local? Que nos contabas como la incidencia a nivel estatal, que es muy importante, ¿no?, sobre la ley de vivienda, pero a nivel local, ¿cómo es la organización? Sí, bueno, pues nacemos pues en Europa ahora mismo se organizan así como en sindicatos, han logrado bastantes cosas como referéndums y tal para poner la vivienda donde tiene que estar y por ejemplo en Viena para llegar nosotros digamos a la organización que ellos tienen o a las políticas en materia de vivienda, tendrían que pasar como 80 generaciones para llegar a cómo están ellos ahora mismo. Entonces, bueno, pues nosotros nos organizamos en asambleas, ponemos en redes, el boca a boca, vienen las personas y sobre todo lo importante es que las personas, pues las vecinas que no se sientan solas, que sepan que hay una organización detrás y que seguimos todos una estrategia colectiva para negociar en colectivo con los fondos y con quien sea. No es una negociación individual, sí que es una negociación colectiva y donde se puede hacer y conseguir grandes cosas como ya hemos conseguido en alguna ocasión. Qué bien. Muchas gracias, Rosa. Muchas Seguro gracias. que nos daría para profundizar más, sí, porque además es fundamental, ¿no?, el movimiento de resistencia también tan importante que estáis haciendo y de comunidad, pero vamos a aprovechar ya que están aquí el resto de compas y vamos a presentar a María García, que está aquí con nosotras hoy también. Ella es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña desde 2004, está posgraduada en Estudios Urbanos por el Instituto de Berlast de Rotterdam y es técnica
Técnica Superior de Urbanismo en la Escuela Galega de Administración Pública. De 2013 a 2015 formó parte de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Galicia y desde 2015 es asesora técnica de urbanismo del Grupo Municipal Marea Atlántica en el Ayuntamiento de A Coruña. Bienvenida, María. Gracias, Laura. Encantada de estar aquí con vosotros. Un lujo contar contigo también. Queríamos preguntarte, desde tu experiencia, que ha estado así como más cercana a las instituciones públicas, ¿no?, y a las candidaturas municipalistas, a ver si pudieras hablarnos un poco de qué iniciativas y qué capacidad de acción real existe desde los ayuntamientos para avanzar en este sentido y qué nuevos planteamientos o iniciativas se han venido desarrollando, ¿no?, desde el municipalismo transformador. Perfecto. Bueno, antes de nada, quería hablar de, ya que me dais la oportunidad, y bueno, después, como bien dices, de estos años de experiencia, primero, bueno, desde el gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de A Coruña y ahora desde la oposición, bueno, pues vamos así como detectando pues cuestiones, ¿no?, que creemos que son mejorables, ¿no?, pero que a la vez son estructurales y tienen un peso muy, muy importante en relación al impulso de las políticas de vivienda, ¿no?, dentro del contexto municipalista. Y bueno, y aquí os quería hablar de una cosa que es, bueno, un poco técnica, pero que creo que es importante que empecemos a familiarizarnos con estos términos, ¿no? Bueno, uno de los instrumentos, ¿no?, soberanos más eficaces que tenemos desde los ayuntamientos, desde el municipalismo, ¿no?, para la conformación de la ciudad, son los planes generales de ordenación municipal, como sabéis, ¿no? También para el impulso de políticas públicas de vivienda. Obviamente el plan general está totalmente relacionado con este impulso. Como decimos, es una herramienta eminentemente municipalista, o sea, son instrumentos ejecutivos soberanos de los ayuntamientos. Bien, pues desde estos instrumentos, ¿no?, desde el instrumento del Plan General de Ordenación Municipal, sabéis que se hacen pues las previsiones, ¿no?, de crecimiento de la ciudad, o sea, de las previsiones de cómo va a crecer la ciudad y cuántas viviendas, tanto privadas como públicas, ¿no?, se van a desarrollar en nuestras ciudades. Bueno, normalmente estas previsiones están sobredimensionadas. Yo os voy a contar el ejemplo de A Coruña, que es el que conozco, pero bueno, en un mundo global este ejemplo es transferible a prácticamente todas las ciudades del Estado. En el caso de A Coruña, el Plan General, que es del año 2013, hacía una previsión de que la población aumentaría en 90.000 habitantes, para una ciudad de 245.000 habitantes en el año 2013, y para ello, bueno, se desarrollarían aproximadamente unas 30.000 viviendas más. Bueno, 10 años después, casi 10 años después, en el 2022, la población de A Coruña no solo no se ha incrementado en 90.000 habitantes, como eran las previsiones de ese documento, de ese plan general, sino que ha disminuido. O sea, la población ha disminuido. Obviamente, todas estas expectativas del plan, estas expectativas de desarrollo en 30.000 viviendas no se han cumplido. No se han cumplido y, claro, no se ha cumplido el desarrollo privado de vivienda, pero tampoco el público, porque, como sabéis, la vivienda pública está vinculada a los desarrollos de suelo privado en los planes generales. Es decir, hay unas reservas de vivienda pública vinculadas a estos desarrollos de vivienda privada. Con lo cual ahí, pues las administraciones de proximidad, en este caso de los ayuntamientos, están paralizadas en el sentido que, bueno, pues como los planes generales han tenido esas previsiones que no se han cumplido, porque la población, como decimos, está estancada, el ciclo económico está estancado también, es decir, no hay desarrollos sustanciales, ¿no?, de desarrollos de vivienda, pues estamos aquí como en un limbo, ¿no? Cuando Rosa decía que en las ciudades no hay, o sea, en las grandes ciudades no hay vivienda pública, es una realidad. O sea, de alguna manera la población en muchas ciudades se ha estancado, pero la necesidad de vivienda sigue subiendo.
sigue y sigue subiendo. Y nunca, desde las administraciones, de alguna manera, nunca se abastece esta demanda. Porque, bueno, también es esta condición perversa, ¿no?, de vincular el desarrollo de la vivienda pública a los desarrollos de suelo privado, ¿no? Que eso también creemos que es, como si dijéramos, una condición estructural que habría que cambiar. O sea, y que en algún momento, bueno, pues los instrumentos de planeamiento tienen que modificarse y atender a la realidad, ¿no?, de las sociedades. Como os decía, este plan con esas previsiones que han fallado absolutamente, o sea, ni siquiera, no es que haya aumentado la población en 90.000 habitantes, sino que se ha estancado y ha disminuido, sigue siendo el plan vigente a día de hoy en la ciudad. El plan vigente que tenemos es ese, es decir, con esos crecimientos sobredimensionados que nunca se desarrollan, esperando a un nuevo ciclo económico, en fin, que nunca va a cumplir esas expectativas, ¿no?, tan sobredimensionadas. Entonces, esta necesidad de vivienda, ¿no?, que sigue aumentando desde el contexto, sabemos, ¿no?, de este mundo globalizado, donde la vivienda se ha convertido en un bien de mercado en vez de un derecho ciudadano, ¿no? O sea, siempre se prioriza la vivienda como un bien de mercado. De ahí los precios abusivos, tanto del alquiler como de la adquisición. La competencia con el mercado privado, ¿no? Antes también lo comentaba Rosa, el tema de las viviendas turísticas, ¿no?, que hacen que nuestros centros urbanos estén absolutamente atosigados, ¿no?, y allá hay una desregulación total, ¿no?, en relación a los precios abusivos del alquiler y de la compra de vivienda. Bien, pues de alguna manera quería dejar como este marco claro para saber también que los problemas muchas veces vienen de cuestiones que son muy técnicas y que de alguna manera nunca están en el debate público, pero que sería importante que empezaran a estar en el debate público y que se empezaran a cuestionar las herramientas de planeamiento de los planes generales, a cuestionar y que se adaptaran, ¿no?, a la realidad. Bien, esto por un lado. Luego, por otro lado, quería comentar también otro aspecto muy, muy importante en relación al impulso de las políticas de vivienda pública desde los ayuntamientos, en relación a las competencias, ¿no?, de cada administración. Ahora mismo sabéis que las competencias de los temas de vivienda en relación a la inversión parten de las comunidades autónomas, con lo cual los ayuntamientos están siempre muy, muy cercenados, o sea, pueden hacer realmente poco para el impulso de políticas de vivienda estructurales. Creemos también que esto es un debate importante que también habría que poner, ¿no?, en el debate público. O sea, que de alguna manera, si el acceso a la vivienda forma parte también de la gestión ordinaria de la ciudad, ¿no?, que es de lo que se encargan los ayuntamientos, pues creemos que también las competencias desde el punto de vista de la inversión deberían recaer cada vez más en los ayuntamientos y no tanto en las comunidades autónomas, que actúan siempre de una forma diferida y bueno, también muy escasa. Bueno, obviamente hay comunidades y comunidades y bueno, pero en Galicia tenemos lo que tenemos. Y luego, bueno, desde los ayuntamientos obviamente se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, son siempre, como si dijéramos, medidas de mitigación, porque somos conscientes que estando los contextos tanto de planeamiento como de competencias como están desde los ayuntamientos, no se pueden abordar realmente medidas importantes y estructurales, porque no hay inversión estructural en políticas de vivienda. O sea, los presupuestos anuales de los ayuntamientos se dedican a la gestión ordinaria de los servicios y mantenimiento de la ciudad y la vivienda no está dentro de... El impulso de las políticas de acceso a la vivienda no está dentro de esas prioridades. Pero bueno,
sí que podemos hablar, ¿no?, de experiencias que hemos tenido. Bueno, hay gobiernos como por ejemplo el de Ada Colau en Barcelona que son pioneros en un montón de experiencias muy exitosas, como por ejemplo las cooperativas en cesión de uso, que nos parecen pues, una herramienta fantástica, ¿no?, para el impulso de políticas de vivienda seria. En Coruña no tenemos todavía ni una. Ahí ahora mismo se está conformando una iniciativa, una cooperativa que quiere promover viviendas en cesión de uso y bueno, siempre un poco miramos hacia Barcelona, ¿no?, porque ellos sí que han desarrollado ya muchas experiencias exitosas en este sentido, que bueno, consiste en que los ayuntamientos cedan el suelo público y los ciudadanos organizados en cooperativas se encarguen de la construcción y bueno, y gestión, ¿no?, de esas viviendas. Luego también, bueno, los ayuntamientos pueden abordar la ejecución subsidiaria, ¿no?, en relación a las políticas de rehabilitación. Bueno, no comenté el tema también importante, ¿no?, de que, del índice altísimo de viviendas vacías que existe en la ciudad. También en parte herencia de esa burbuja inmobiliaria, ¿no?, del estallido de la burbuja inmobiliaria del 2007. Y bueno, entonces estas políticas de ejecución forzosa del parque que está sin rehabilitar, que incumple pues, las condiciones de habitabilidad, de conservación y seguridad, pues ahí los ayuntamientos sí que tienen herramientas, ¿no?, tanto para la expropiación como para la ejecución subsidiaria, que consiste en la rehabilitación de esos inmuebles pues, a cambio de la cesión del uso público, ¿no?, durante X años, ¿no? Es decir, los propietarios de alguna manera ceden el uso público de esos inmuebles rehabilitados por la administración, ¿no?, durante los años pues que de alguna manera se llega a un convenio con la administración para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces esto también son experiencias que están muy bien y que se pueden desarrollar desde los ayuntamientos. Y luego, por supuesto, también desde los ayuntamientos se puede ejecutar vivienda pública. Lo que pasa que, como os digo, en Coruña tenemos una experiencia muy positiva. Hay un proyecto que es casi como una semilla, ¿no?, de compra de un inmueble en el casco histórico de la ciudad para dedicarlo a vivienda pública en alquiler. Son 5 viviendas y es como una semilla que obviamente se puede hacer, es decir, los ayuntamientos pueden ejecutar y construir vivienda pública, pero con sus presupuestos siempre serán proyectos pues limitados, ¿no? Porque de alguna manera lo que sacas para construir vivienda pública lo restas de otras políticas, ¿no?, bueno, como os comentaba antes, ¿no?, de la gestión ordinaria de los servicios de la ciudad. Y bueno, no sé si me he extendido mucho o poco. Jo, nos has hecho una introducción, o sea, como una visión panorámica interesante, ¿no?, de la capacidad real de acción desde los ayuntamientos y otras cosas sí, que necesitamos que se modifiquen para tener mayor soberanía también en la defensa de este derecho, ¿no?, que es de todas. Además, has comentado una cosa importante, que es esta coalición, ¿no?, con la economía social o con la economía solidaria, que podrían ser las viviendas en cesión de uso, que sería como para entrar, ¿no?, y con movimientos sociales como para entrar en detalle, pero bueno, esperemos que en algún futuro encuentro podamos profundizar mucho más en esto. Muchas gracias, María. Gracias a vosotras. Y por último, pero no menos importante, contamos también con nosotras con David García. Él es director del programa Volver al Pueblo de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural y que es un programa que lleva funcionando desde 2018 y donde trabajan con ayuntamientos en zonas rurales de esa España vaciada o que nos vaciaron para fomentar el asentamiento y la fijación de población con herramientas como banco de viviendas, tierras, ofertas de trabajo y negocios. Un reto que nos incumbe a todas, no solamente a quienes viven en los pueblos, sino a toda la ciudadanía, por las consecuencias no solo sociales, sino también ambientales que van asociadas, ¿no?, al desequilibrio territorial. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Muchas gracias, Laura. ¿Podrías contarnos desde vuestra experiencia, que ya lleváis un recorrido, ¿no?, como compartir con nosotras tu percepción sobre la situación del mercado y el acceso a la vivienda en entornos rurales? Pues qué mitos, qué realidades se dan al respecto, si hay propuestas y prácticas que habría que fomentar y cuáles son los principales obstáculos que os estáis encontrando habitualmente.
Vale. Bueno, si me permites primero por dar un poco de contexto de COCEDER, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Aunque este programa se viene desarrollando desde el año 2018, COCEDER tiene más de 40 años de existencia desde su fundación, y los centros que la integran, algunos son de principios del siglo pasado, provienen de los colegios rurales, donde se da una formación práctica, etcétera. Entonces, bueno, el conocimiento y la implantación que tenemos en los diferentes territorios pues viene ya desde hace, como digo, pues muchos años, ¿no? El programa Volver al Pueblo un poco partió desde el año 2018, y bueno, porque detectábamos pues, que había muchas viviendas y muchas tierras, sobre todo en ese inicio, que estaban infrautilizadas, ¿no? Como sigue pasando en la actualidad. Entonces, a través de los centros, como están en los diferentes territorios, tienen contacto con ayuntamientos, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Hay que trabajar mucho el tema de la sensibilización, concienciación, un poco hacer trabajo de campo, bueno, es complicado, ¿no? Entonces, al tener esa presencia, esas herramientas, pues empezamos a elaborar ese banco de recursos. En el año 2020 creamos la página web Volver al Pueblo, donde fuimos incorporando esos recursos, y vimos pues que realmente sí que había un interés muy grande por personas por irse a vivir al medio rural, ¿no? Y fuimos incorporando también ofertas de empleo, era una de las y negocios, que eran dos recursos, porque al final, bueno, pues para poder dar ese paso es necesario, ¿no? Contar con ese sustento. Con la llegada de la pandemia, además, vimos que incrementó muchísimo la demanda, claro. En las ciudades había más restricciones, bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces creció muchísimo la demanda y nos desbordó. Pero bueno, poco a poco ya le hemos ido cogiendo, hemos incorporado nuevas personas, y la verdad que el proyecto está cogiendo una dimensión muy grande. Ya son más de 100 familias las que se han ido a vivir al medio rural, más de 250 personas a los diferentes territorios. Trabajamos en todo el ámbito estatal, ¿no? En Asturias, Galicia, Cantabria, tenemos centros por toda España, ¿no? Problemas que estamos entrando ya un poco en el tema de la vivienda. En las zonas, en los territorios rurales, el principal problema aunque parece que como hay cada vez menos personas, como decía siempre, la España vaciada, que han vaciado, ¿no? Parece que hay menos personas, parece que hubiera siempre muchas viviendas, ¿no?, disponibles. Esto no es así, ¿no? Hay muy pocas, muchas están muy deterioradas y no se pueden habitar en condiciones óptimas, ¿no? Y luego muchas de las que sí que hay, lo que quieren las personas propietarias es venderlas, no quieren entrar en el tema del alquiler. Claro, para unas personas que se quieren a vivir a una zona nueva, pues dar el paso de comprar, muchas veces tampoco tienes los recursos, ¿no? Sabemos cómo está el mercado de hipotecas, bueno, todo esto, ¿no? Entonces es complicado. Lo normal es primero alquilar, ver cómo tal. Entonces es muy complicado. Muchas veces es de herencia, son varios los propietarios, no quieren estar pendientes de la persona que alquilan. Entonces es una de las líneas en las que más estamos trabajando, ¿no? En hacer esa concienciación un poco y ver, dar herramientas, ¿no?, a esos propietarios, dar conocimiento, pues que si la vivienda al final, si la tienes en venta, se va deteriorando. Al final una vivienda habitada es una vivienda cuidada, ¿no? Entonces cada vez vale menos. También los precios muchas veces que se ponen no están en mercado. A lo mejor tenemos la referencia de las ciudades, ¿no? Pues una vivienda en el pueblo, al final oferta-demanda pues no se corresponde, ¿no? Entonces al final pues tenemos muchas viviendas vacías, inhabitadas, y que se van deteriorando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando mucho en eso. ¿Qué más? Ahora queremos poner en marcha una serie de pilotos, porque cada territorio es muy diferente. Las condiciones hay en zonas que a lo mejor pues hay mucha estacionalidad por turismo. Es decir, en verano la demanda es altísima. O sea, es prácticamente imposible encontrar una vivienda en alquiler, porque van muchos, no sé, camareros, personas un poco destinadas a ese sector turístico, entonces es complicado. Pero en cambio en invierno la mitad de las viviendas están vacías. ¿Qué pasa? Que muchas veces en esos 2, 3 meses, 4 de verano sacan más dinero que durante todo el año alquilándosela a una persona, ¿no? Pero realmente la persona que está todo el año pues fija población, crea arraigo, dinamiza el pueblo, lleva gente joven, tienen hijos. O sea, al final eso, invertir un poco en tu
en tu pueblo, ¿no? En darle vida y que el pueblo, ¿no? Muchos pueblos, pues claro, van perdiendo población, van perdiendo servicios, es otro problema que podríamos tocar, van perdiendo, bueno, todo, ¿no? Entonces es un poco invertir en tu territorio, ¿no? Aparte, una persona que está todo el año te cuida más la vivienda, una que va unos meses o un mes, pues le da un poco más igual. Entonces venimos mucho trabajando en eso. Y queremos realizar pues unos diferentes pilotos, les hemos llamado, bueno, unos laboratorios sociales un poco para trabajar con la población del territorio, ¿no? Al final creemos que se tiene que contar, como digo, con cada territorio es diferente y se tiene que contar con toda esta población que vive allí, que conoce, aunque nuestros centros o las personas que trabajan pues lo conocen porque son de allí, pero crear un poco sensación de participación, ¿no? De las personas que hay. Y al final esto creemos que puede hacer que funcione, que ellos den su punto de vista, cómo trabajarlo y al final pues crear eso, digo, lo que digo, ¿no? Pues ese trabajo colaborativo no solo con los vecinos y vecinas de los pueblos, sino también con ayuntamientos, otras entidades sociales. Trabajamos, pues, tenemos más de 400 convenios con ayuntamientos y entidades sociales del territorio, con lo cual tenemos una red muy fuerte. Lo que tenemos que hacer es todos trabajar de forma conjunta en este sentido. Por preguntarte así ya por cerrar, que igual sería un tema que me apasionaría profundizar también en el entorno rural. En este caso, ¿no?, que nos decía María y ¿no?, del recorrido que hemos traído, la capacidad de acción de los ayuntamientos pequeños, o sea, decía María, ¿no?, lo de ejecutar vivienda en una ciudad es difícil, imaginar esto en un ayuntamiento chiquitito que a lo mejor puede tener 400.000 euros anuales de presupuesto, claro, ¿no? Es una dificultad. ¿Conocéis experiencias o poder contarnos así alguna innovación o idea de todos los territorios que tenéis que haya sido exitosa en este sentido, más allá de la concienciación a vecinos y al propietario particular? Claro, es complicado. Desde los ayuntamientos, como dices, pues tienen unos presupuestos bajos. Muchas de estos presupuestos, tanto para reparaciones o pues se gestiona mucho desde diputaciones o desde comunidades autónomas, ¿no? Entonces los ayuntamientos pequeños pues tienen poca maniobrabilidad. Sí que tienen algunas viviendas que estamos trabajando a ver si se puede hacer una cesión, que una parte se repare, diferentes tipos de herramientas, pues el tema de la parcería, que es un poco es poder vivir en la vivienda y el pago es a través de pequeñas reparaciones, masoverías, se llama también en la zona más de Cataluña. Tema de co-living también, pues se puedan convivir diferentes personas, ¿no? Con también asistente personal, pues quizás personas a lo mejor que tienen ciertas necesidades, personas mayores o con algunas dificultades, ¿no? Pues que puedan ir otras personas y vivir con ellas, apoyándoles en lo que necesitan, y a la vez la persona que va pues tiene esa vivienda a un coste, a ningún coste. O sea, al final es cubrir necesidades con otras necesidades, trabajar todos unos con otros, ¿no? Entonces es lo que venimos trabajando. Por eso tenemos reuniones pues con ayuntamientos, también pues para que ellos a lo mejor puedan aportar quizás esa cesión, pues la vivienda de la antigua vivienda del cura, bueno, las viviendas que tengan un poco ellos que puedan que tengan a disposición y que las puedan ceder o tener a un precio, unas condiciones pues relativamente óptimas, ¿no? Y nosotros pues también poderles dar difusión y que pueda ir alguien allí. Venimos trabajando, también creemos que es importante. Otra de las propuestas piloto que bueno tenemos que validar en estos laboratorios, como decía, es el tema de las viviendas puente. Siempre tener en todos los pueblos una vivienda disponible para la persona que quiera ir, ¿no? De tal manera que pueda estar unos pocos meses, ¿no?, en lo que se asienta en el territorio, y luego pueda dar el salto a otra, o sea, a comprar la vivienda, a otra vivienda de alquilería en la zona una vez que esté allí. Digamos, siempre tener eso disponible. Que quiere ir alguien, pues eso, que pueda tener esa opción, pero siempre liberándola un tiempo limitado. Bueno. Pues muchas gracias, David. Vale. Te seguiremos, también seguiremos el programa a ver cómo evoluciona, y muchas gracias a todas. O sea, que ha estado súper bien el ratito, ya pues eso, que nos da siempre como que se nos queda corto, pero bueno, esperamos que podamos encontrarnos en noviembre y seguir profundizando sobre el tema de vivienda, que es pues eso, un bien fundamental. Muchas gracias a todas, nos tendremos que volver a encontrar para profundizar. Gracias, María. Bueno, gracias por la invitación y bueno, me ha parecido súper interesante tanto la experiencia de Volver al Pueblo como, bueno, obviamente Sindicato de Inquilinas, que son una referencia absoluta, y bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias también a Rosa y a Pues Sindicato. muchísimas gracias a todas y seguimos aprendiendo juntas y seguimos haciendo colectivo, que es lo principal. Muchas gracias. Y muchas gracias, David, también por tu participación. Muchas gracias por contar con nosotros y dar visibilidad también un poco a este problema, ¿no? Que afecta tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales, cada uno con sus peculiaridades, y que creo que tenemos que trabajar todos en conjunto para arreglar un poco esta situación. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.